Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de justicia ahora. Veníamos hablando en el bloque anterior de algunas reformas al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, pero vamos a hablar de la justicia, sobre todo de la justicia que actúa en algunas cuestiones. Muchos casos han generado conmoción social. Por supuesto que no vamos a hablar en relación a un caso en particular, sino en términos generales. Y tiene la gentileza de visitarnos esta noche un hombre clave en el andamiaje jurídico en la provincia de Buenos Aires, que no sé si es muy habitual que recorra los medios de comunicación, por eso de antemano ya le agradecemos su presencia. Hablamos del presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, el doctor Mario Cogan. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación para hablar un poco de la justicia y de cómo funciona. Por favor. Hasta donde yo sé, doctor, el Tribunal de Casación Penal en la provincia de Buenos Aires se dice que es el máximo órgano o tribunal en materia de resolver algunas cuestiones naturalmente penales. ¿Es así? En realidad el órgano superior de todos los distintos estamentos de la provincia de Buenos Aires es la Suprema Corte de Justicia. Sí. Pero sí digamos que estamos en un escalón previo y que la experiencia indica que la mayoría o la gran cantidad de asuntos terminan siendo resueltos por el Tribunal de Casación Penal. Sí, hay medio como una percepción por ahí, porque nosotros desde el periodismo tal vez no tenemos precisiones en ese sentido, se lo pregunto y usted me dirá si es así o no, como que está saturado. Y en algún momento alguien pensó en que el tribunal estaba saturado y que era clave, sobre todo para darle agilidad a muchas causas importantes, y fue creando salas. De hecho, usted fue presidente, creo, desde el 2012... de la Sala 4. Integro la Sala Cuarta. Integra la Sala Cuarta y preside el tribunal, así es. Hoy por hoy sí. Sí. La realidad es, hubo una época donde se registraban atrasos a raíz de una de las tantas reformas que se impusieron a lo que es el sistema del Tribunal de Casación. Se ampliaron la cantidad de sus miembros en 3. Ingresamos con el doctor Ordoqui y el doctor Ricardo Maidana en ese año 2012, y se cambió la dinámica. En vez de estar integradas en 3 salas de 3 hasta ese momento y crear una cuarta sala de 3, se decidió hacer 6 salas de 2 integrantes cada una, que se van complementando con otra sala para el caso de existir en unas disidencias. Se habló mucho en el seno del tribunal en esos comienzos. Se le dio otra dinámica y hoy por hoy podemos decir que el tribunal está en pleno funcionamiento y estamos acatando los plazos que tenemos para resolver, que con la reforma precisamente donde se amplió la competencia del tribunal, se limitó a un plazo de 6 meses para resolver. Sí. En el caso de la casación, prorrogable por otros 6 meses. Hoy por hoy, afortunadamente, le tengo que decir que en la mayoría de los casos no se excede ni siquiera del primer plazo de 6 meses para resolver, quedando esta prórroga para los asuntos de mayor complejidad. ¿Está conformado casación por salas, doctor? ¿Hubo alguna vez algún plan para crear tribunales? Para crear salas descentralizadas. Salas descentralizadas, efectivamente. Exactamente. ¿Y eso en qué está? ¿No avanzó? No, tuvo sanción legislativa. Sí. Habían avanzado los concursos para designar a sus integrantes hasta la terna, y bueno, esta ley data de 2010-2011 y no se puso en práctica. Precisamente una de las razones con las cuales extraoficialmente se habían hablado con integrantes del gobierno anterior que habían señalado, o sea, fueron los creadores de esto. La casación había entrado en un ritmo de resolver en tiempo y forma, con lo cual no decidieron llevar adelante valga la redundancia, la decisión política. Sí, entiendo. No se ejecutó porque... No hizo falta. Se acomodaron los tiempos. Se acomodaron los tiempos de resolución. Doctor, le voy a hacer una pregunta, espero que no se ofenda, pero existe la sensación, por ahí puede ser porque asumo que muchas veces resoluciones del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires se dieron a conocer y generaron mucho revuelo público en función de algunos criterios que utilizaron integrantes anteriores del tribunal, pero se generó la sensación, y usted me dirá si es así o no, de que casación generalmente baja las condenas, si se quiere actúa en beneficio de lo que se supone que son derechos procesales del imputado. ¿Esto efectivamente es así o es una sensación que se generó
No, por fallos polémicos que en algún momento se... Los fallos, obviamente, cada juez actúa en función de lo que considera que es justo para ese juez. La realidad es que el tribunal resuelve una gran cantidad de expedientes donde no se modifican las sentencias. Le diría que son una gran mayoría en las que salen confirmadas, pero bueno, usted está en el negocio, en el ámbito del periodismo, sí, y tengo amigos periodistas que me dicen que la noticia no es el avión que llega al aeropuerto, sino el avión que no llega. Claro, exactamente. Con lo cual, obviamente es el hombre que muerde al perro, no el perro que muerde al hombre, como dicen algunos manuales del periodismo. Bueno, yo claro, lo ejemplificado con lo otro. Sí. Lo que sí es que la tarea que se lleva en el día a día indica lo contrario. Sí. El gran tema es, muchas veces estos fallos trascienden, pero también tenemos que tener en cuenta el rol del juez. Sí. El juez es un tercero imparcial que está mediando entre dos intereses, que es el interés de la acusación y el interés de la defensa. Cuando el juez advierte que además un de intereses son desequilibrio, derechos, digamos, ¿no? Que tiene cada una de las partes. que cada claro, una de las partes, cuando el juez advierte un desequilibrio de acuerdo a su criterio, actúa en consecuencia. Sí. Obviamente que lo que trasciende es cuando se produce una modificación en favor de los imputados. Doctor, ¿usted ha tomado alguna determinación acerca de resoluciones puntuales que generan polémica de manera pública? Por ahí le voy a traer a la memoria un caso que tal vez se discutió públicamente cuando usted no era presidente del tribunal, pero no tengo dudas de que lo debe recordar. Alguna resolución en la que se benefició, si se quiere, al imputado de un delito sexual o algo por el estilo, porque el contexto en el que vivía una menor que se supone había sido abusada era más proclive a ese tipo de relaciones promiscuas. Sí. Eso, usted lo recordará, generó mucha discusión y polémica. ¿Hay alguna determinación o siguen ustedes guiándose por aquel viejo precepto de el juez habla por sus fallos nada más? A ver, me parece que son dos cosas distintas. A ver. La primera es el criterio que puede llegar a tener el juez en el caso particular que tiene que decidir. Y, a ver, como presidente del tribunal y como colega de los jueces, en lo único que no me puedo meter es en la decisión de ellos. Sí. ¿Sí? O en lo único no, es uno de los aspectos, o en el aspecto central en el que uno no puede interferir, porque es el juez, su conciencia y su saber. Estas cuestiones son privativas de los jueces. Yo no comparto muchos de los criterios en los que se han resuelto estas cosas. Pero se impone la mayoría, como funciona en un tribunal. Sí, se impone una mayoría, pero es una mayoría por sala, ¿no? Sí. En la sala que yo integro con el doctor Natielo, este tipo de criterios no se han tenido, no son tenidos en cuenta. No son tenidos en cuenta. Resolvemos de otra forma, pero no puedo impedir que un colega resuelva de otra manera. Pero ¿hay alguna determinación desde la presidencia del tribunal en el sentido de decir, bueno, alguien que explique? Porque por ahí, ese tipo de resoluciones polémicas, ahí está. Yo soy de la idea que ya los jueces, o sea, estamos siglo XXI. Sí. Los jueces ya no hablan más solo por sus sentencias. Ahí está. Ese concepto. A eso quería llegar y digamos, me quedé con todo el primer aspecto y ahí me perdí. Los jueces ya no hablan más solo por sus sentencias. Sí. Al margen de eso, nosotros somos uno de los poderes del Estado y la publicidad de los actos de gobierno creo que también nos alcanza. Siempre hablo yo de que los ejes comunicacionales en los que debe tener el Tribunal de Casación Penal o el Poder Judicial en general tienen que pasar por dos lados. El primero, tenemos que hacernos cargo y escribir más fácil de lo que muchas veces nosotros lo hacemos en las sentencias. Sí. Seguimos pensando en que hacemos un juicio por profesionales, para profesionales, cuando en realidad nosotros estamos haciendo justicia para el común de la gente, y el común de la gente debería intervenir o entender qué es lo que nosotros resolvemos. Las resoluciones judiciales son muchas veces muy técnicas, a veces con expresiones muy propias del derecho griego, vaya a saber nosotros de dónde vienen. Nosotros somos herederos de una tradición que lleva cientos de años y de alguna manera nos contagiamos de esas tradiciones. El desafío de la justicia del siglo XXI es acercar la justicia a la gente, y una de las formas de acercarla es hacer que lo que hacemos se entienda. Ese es el aspecto interno. El aspecto externo es, obviamente, que tenemos que ser responsables y poder comunicar a través de los medios masivos de comunicación qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y hacerlo entender para que ustedes, desde el periodismo, nos ayuden a que se entienda
lo que eventualmente se resuelva en cada caso particular. A mí me da la sensación, esto no es para que usted opine, pero a veces el periodista busca un gancho interesante para el título y no digo que fuerza la interpretación de un juez, pero la hace un poco más laxa, nada más que para... Y eso genera tal vez un poco de confusión. Es que yo estoy convencido... Tenemos que hacer también nosotros, digamos, desde este lado, alguna autocrítica en ese sentido, ¿no? Bueno, está dentro de lo que es el ámbito de ustedes, pero la tarea tiene que ser conjunta. Yo tengo que transmitirle con claridad qué es lo que se resolvió para que después el periodista haga el trabajo que es propio y lo dé a conocimiento público con el mayor de los entendimientos posibles. Pero estamos en el siglo XXI. Usted tiene ahí un aparatito celular que en este momento puede hablar con alguien que está en Shanghái, en Tokio, en tiempo real. ¿No? Ya, digamos que el mundo se achicó. Hay que adaptarse a esos avances. Usted decía, doctor, entre otras cosas, que tienen que acercar o se proponen acercar a la gente, digamos, a la sociedad. La justicia en general. ¿Fue esa una de las excusas de los que en su momento impulsaron y finalmente lograron instalar en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados? Sí, señor. Para que la gente no solo se acerque, sino que se comprometa incluso. ¿Cómo ve eso? ¿Ustedes tienen causas? Nosotros sí. ¿Son buenos los ejemplos hasta ahora? La verdad que el jurado popular yo era un escéptico previo a la instalación del sistema, y el jurado nos ha dado a los jueces técnicos lecciones de cómo ser jueces. Nos han enseñado que a veces tienen una prudencia que en forma previa uno tenía un prejuicio en cuanto a su posibilidad o capacidad de entendimiento del rol que tenían que cumplir. Y la verdad que nos han dado muestras cabales de seriedad, de contracción, de concentración, y bueno, hoy por hoy ha subido un poco, se ha desemparejado la estadística, pero hasta hace no mucho tiempo, si uno consultaba qué cantidad de absoluciones y condenas había, si yo le hago la pregunta esta a usted, probablemente usted me diga... Yo creo que, yo le digo, en sentido común dice que hay más absoluciones, que por ahí, por temerosos de lo que pueda llegar a ocurrirle a él o en su familia. Mi preconcepto era totalmente el contrario. En el sentido de que muchos quieren castigar y castigar y castigar. Si uno escucha una entrevista pública respecto de algún hecho de policial candente... todo el mundo quiere cadena perpetua, que se pudran en la cárcel. Con lo cual, que en el principio del sistema tengamos un 50% de absoluciones, a mí me sorprendió. Hoy por hoy ya el sistema es como que se está asentando, se está acomodando, y hoy hay un 70% de condenas contra un 30% de absoluciones, pero igual es un porcentaje significativo contra mi preconcepto. Sí, perfecto. Así que es bueno, el balance es bueno de la aparición de juicios por jurados. El balance es muy bueno y habría que hacer la consulta a quienes fueron jurados, y de hecho creo que el Ministerio de Justicia lo hace, de cómo eso influyó en la percepción respecto de la justicia que tenía la gente. Sí, doctor, ¿se puede hacer algo para evitar estas, qué sé yo, ¿cómo se llama? Los atajos que permite por ahí el ejercicio del derecho para hacer causas que sean largas, prolongarlas en el tiempo, que terminen con indefiniciones, que eso genera la sensación de impunidad también? Sí, hay una cuestión que es central. Nuestro Código Procesal ha sufrido innumerables reformas a lo largo de los años, desde el 98, que se lanzó hasta el año pasado, digamos, o el mismo este año. Y fue perdiendo su esencia, ¿no? Si ponemos un parche por un lado y otro parche por el otro, vemos cómo se van chocando las disposiciones que originariamente tenían una armonía. Yo siempre hablo del Código Procesal como una maquinita en la cual uno tiene que poner algo acá y sacar una sentencia por acá. Lo que hicieron las reformas es que se pierda ese sistema. Ahora hay un proyecto de reforma que está encarado por una comisión integrada por juristas, jueces de distintas instancias, los colegios de magistrados, Colegio de Abogados, el secretario penal de la Suprema Corte de Justicia, que le está impidiendo o está volviendo a darle sistemática al Código Procesal. Y se eliminan un montón de estos recursos que estaban superpuestos y que generaban los interminables recursos o instancias recursivas
que provocaban las dilaciones y muchas veces los pronunciamientos contradictorios que hoy vemos. Hablando de las reformas, ¿tuvo posibilidad de ver la reforma que se discute por estas horas en la legislatura para darle mayor participación a la víctima, no solo en el proceso, en la etapa de investigación de la causa, sino en la ejecución de la pena? Sí, más que nada no tuve el proyecto en sí, pero sí he dialogado con distintos integrantes de la comisión, y yo creo que es un avance que va poniendo en sintonía la legislación con las convenciones internacionales y con darle el nuevo rol a la víctima. Debemos tener en cuenta que el único que no desea estar en el proceso penal es la víctima, porque los imputados, porque llevan adelante, o los delincuentes, porque llevan adelante el delito. Están obligados a defenderse. Nosotros, digamos, los jueces, fiscales y defensores, porque elegimos esta profesión. El único que no quiere estar en el proceso penal es la víctima. Con lo cual, el darle algún rol más central dentro del proceso era una cuestión de vida. Pero eso va a condicionar, por ejemplo, que estén obligados los jueces a informarle a las víctimas sobre una eventual morigeración de la pena. Una cosa es la información. Sí. Y la información a la víctima me parece que es acertada. Lo que no está, y que por ahí se dice, es darle la facultad a la víctima de oponerse y que ello tenga carácter vinculante o obligue al juez a no darle tal cosa. Eso han dicho los senadores, nosotros les preguntamos a algunos de quienes impulsaron que no es vinculante. No es vinculante, es una opinión más, es un elemento más. O sea que desde ese lugar es saludable en todo caso. Es saludable que la víctima esté informada de todo eso. Doctor, usted que habla con sus pares, ¿no están perdidos los jueces? Porque cada tanto mano dura. Después al rato resulta que la coyuntura es otra y entonces alivianamos un poco el peso de la ley. ¿No van medio como bolas sin manija, para utilizar, digamos, un dicho muy popular acerca de estos cambios y marchas y contramarchas en las reformas que surgen de los debates políticos? ¿No les complican a ustedes después el ejercicio de la complicación viene en el sistema nuestro, en esto que hablábamos antes. Los cambios generan pérdida de una armonía, una sistematización en lo que es el código. Pero el juez tiene un norte muy claro, que es el deber ser, la correcta administración de justicia y los valores que, más allá de las reformas, se pueden seguir sosteniendo, con la diferencia que ante una cuestión que consideren contraria a la Constitución, el juez tiene la herramienta de la inconstitucionalidad. ¿Prima en el espíritu digamos, de la ley penal, de la ley de ejecución penal o del Código de Procedimiento en la provincia de Buenos Aires, la doctrina de Zaffaroni? Se lo pregunto porque a cada tanto se vuelve sobre eso de que parece que Zaffaroni es el gran responsable de los males de la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el doctor Zaffaroni, no podemos negar el tamaño o el fuste que tiene como jurista, independientemente de que uno pueda compartir o no sus ideas. Yo particularmente no estoy dentro de la corriente más extrema del doctor Zaffaroni en cuanto al abolicionismo, que esto es, debemos eliminar las penas porque no sirven. Es un debate mucho más complejo. ¿Pero eso existe o es un debate, digamos, a ver, hoy por hoy... Las ideologías están presentes en todos los ámbitos de la vida. Está claro, las ideologías existen, pero eso, real, hoy por hoy, un juez, porque se habla mucho del abolicionismo, ¿está obligado poco menos que a dejar en libertad a cualquier delincuente? No, por eso hablaba de la ideología, y no la ideología política, sino la ideología en qué aspectos abrazamos de lo que se llama la dogmática o la doctrina en derecho penal. Hay gente que abraza esas ideas, pero hay una gran mayoría que puede compartir, porque tenemos que dividir al Zaffaroni, que habla estrictamente de derecho penal en los tratados o en los libros, donde hay muchos elementos que usamos en el día a día y no precisamente para dejar, valga la simplificación, en libertad a delincuentes. Y el Zaffaroni, que es postulante del abolicionismo penal. No hay en la justicia, en líneas generales, una recepción a la doctrina del abolicionismo. Que hay individuos, que hay algunos jueces que puedan tener ese pensamiento, los vamos a tener como los vamos a tener en todos los ámbitos de la vida. Pero además de un sentido y del otro, ¿no? Alguna vez un juez me dijo, la ley dice lo que el juez dice que la ley dice. En todo caso, imagino que cada... pero le voy a hacer una corrección. A ver. Hay una máxima que cuando uno estudia derechos dice que en derecho penal todo es opinable. Yo coincido con eso, pero le agrego algo, pero no tanto. Claro.
Claro, ¿sí? claro. Hay cuestiones que no pueden trasvasar los límites de la lógica, del sentido común, y el juez no puede hacer lo que se le ocurre con la ley. Sí. ¿Se puede sanear la justicia? La última que le hago, porque usted habrá participado en un debate, por supuesto que no le voy a invitar a que haga una reflexión de tipo política, porque de entrada me va a decir que no, pero independientemente del rol que ocupa, usted es un hombre público que ve a la gobernadora decir: nosotros ahora vamos y estamos peleando contra las mafias. Da la sensación de que antes no peleaba el anterior gobernador y por extensión ustedes, qué sé yo. ¿Hay alguna reformulación o ustedes trabajan igual? Nosotros trabajamos con la misma tranquilidad de siempre, Sí. como lo trabajamos antes o después. Usted también tenga en cuenta que el Poder Judicial entra en el conflicto una vez que el conflicto aparece. Sí. Y los jueces resolvemos lo que los fiscales no traen para resolver, Sí. ¿sí? En el sistema de la provincia de Buenos Aires. Tengo que decir que ni antes ni hoy por hoy me han condicionado en lo que era mi labor. Y yo tengo un pensamiento muy claro: acá no hay grises, hay buenos y hay malos. Sí. El que es malo y cae dentro de lo que es el sistema judicial llevará el castigo o la sanción que establece todo el peso de la ley. Doctor, gracias. Nada de nada. El doctor Mario Coban, presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Una pausa, ya volvemos.